Hola nuevamente a tu página para aprender inglés totalmente gratis. Ingresa a nuestras páginas web para que puedas encontrar todo el contenido de nuestros cursos. Suscríbete y dale me gusta al video de hoy. Hola, bienvenido nuevamente a tus clases de inglés. En el día de hoy vamos a hablar del present progressive o present continuous, que es el presente progresivo o el presente continuo. Antes de iniciar, le invito a que le dé me gusta, comparta nuestro contenido y se suscriba. ¿Listo? ¿Qué es? Es el tiempo verbal del inglés que se utiliza para comunicar los hechos que han iniciado en el pasado, aunque siguen teniendo relevancia en el presente. Diría yo que aún se siguen ejecutando en el presente. El presente progresivo está compuesto por el verbo to be y por otro verbo que al final de ese verbo se le agrega el ing, o más conocido como gerundio. Se utiliza para expresar una acción en curso, en progresión o inconclusa. Tenemos acá un ejemplo. The children are sleeping right now. Los niños están durmiendo en este momento. Entonces vemos, compuesto por el verbo be. The children are, acá tenemos el verbo to be, y el gerundio, que es el ing al final del verbo. Antes de proseguir, si no han visto el video de cómo se hace y se maneja el verbo to be, acá le dejo una etiqueta para que lo veas y puedas volver y entender este tema a la perfección. Listo, seguimos. Decíamos que acá tenemos el verbo to be y que después del verbo to be le sigue otro verbo que al finalizar va con ing. Sleep termina hasta la p, que significa dormir. Pero si vemos en el ejemplo en español, la traducción dice durmiendo, no dormir. ¿Qué pasa? Cuando agregamos el ing, el verbo se convierte o se le da una nueva traducción que es ando o endo, durmiendo, comiendo, cantando, ando, endo. Cuando le agregamos ing. Para entender un poquito mejor, he traído esta conversión de verbos. Tenemos el verbo sing, que es cantar, y cuando le agregamos ing se convierte en cantando, singing. Dance es bailar, y cuando le agregamos el ing se convierte en dancing, bailando. Vemos que cuando un verbo finaliza en e, le quitamos la e y le ponemos el ing. Tenemos cook, que es cocinar, y cuando le agregamos el ing queda cooking, cocinando. Fight es pelear, y cuando le agregamos el ing es fighting, peleando. Listo, con esto claro. Y para tener recordatorio, acá lo dejaré. Ing le da la traducción al final del verbo ando, endo, corriendo, caminando, bailando, saltando, volando, etc. Entonces tenemos la estructura para las oraciones afirmativas. Tenemos un sujeto, el verbo to be, verbo con ing y complemento. Esa es nuestra estructura y el ejemplo está aquí. Mary is walking to the park. María está caminando al parque. Nuestro sujeto es María. El verbo to be es is. ¿Por qué is? Porque María, ¿quién es María? Es ella. Y ella es una tercera persona. Las terceras personas van con is. El verbo es walk, pero como le agregamos ing queda walking. Complemento es to the park. Y decimos María está walking, caminando to the park, al parque. Siguiente ejemplo. I'm writing a poem now. Estoy escribiendo un poema ya o ahora mismo. We are building a house. Estamos construyendo una casa. Building, construyendo, endo. El verbo llega hasta aquí, build, hasta la D. Y como le tenemos que agregar ing, que es building, construyendo. El solo verbo es build, construir. Y por último tenemos Paul and Jennifer are studying French at the university. Paul y Jennifer están estudiando francés en la universidad. Muy fácil. Ahora vamos a ver la estructura negativa y se conforma de esta manera: sujeto, el verbo to be con su negación, el otro verbo
el que nos indique qué es lo que estamos haciendo con ing y el complemento. Tenemos Mary isn't walking to the park. María no está caminando al parque. Mary, sujeto, el to be con la negación, isn't, verbo con ing, walking, ing en inglés, complemento es to the park. Vemos, I'm not writing a poem now. No estoy escribiendo un poema ahora. We aren't building a house. No estamos construyendo una casa. Paul and Jennifer aren't studying French at the university. Paul y Jennifer no están estudiando francés en la universidad. Ahora vamos a ver la estructura interrogativa. ¿Cómo podemos hacer preguntas con el presente progresivo? Vemos la estructura. Tenemos al verbo to be, luego al sujeto, al verbo con ing y complemento. Entonces tenemos Is Mary walking to the park? María está caminando al parque. Is, to be, sujeto, Mary, walking, verbo con ing, complemento, to the park. Is he writing a poem now? ¿Él está escribiendo un poema ahora o en este momento? Are we building a house? ¿Estamos construyendo una casa? Are Paul and Jennifer studying French at the university? Paul y Jennifer están estudiando francés en la universidad. Y por último vamos a aprender cómo se responden esas preguntas. Entonces decimos que para responder de una manera afirmativa, o sea, decir que sí, tenemos al yes, luego coma, sujeto, más el verbo to be. Entonces aparece la pregunta, ¿Is Mary walking to the park? Si queremos decir que sí, decimos yes, she is. ¿Is he writing a poem? Y si es verdad que le está escribiendo un poema, respondemos yes, he is. Ahora si vamos a responder de manera negativa, que ellos no están haciendo algo, ¿cómo sería? Are we building a house? ¿Estamos construyendo una casa? Y nosotros respondemos no, we aren't. Acá me faltó el signo de interrogación. Recuerden que en inglés simplemente colocamos el último. Y también pasó aquí. Imaginen que acá está el signo de interrogación. Are Paul and Jennifer studying French at the university? Y si no lo están, respondemos no, they are. Respondemos de la misma manera que lo hacemos con el verbo to be. Fácil y sencillo. Y para terminar, vamos a ver unos ejemplos. I'm looking at the clock. Estoy mirando el reloj. Y este clock hace referencia al reloj de la pared, al grande, al redondito. I'm looking at you. Te estoy mirando. I'm talking to them. Estoy hablando con ellos o a ellos. I'm listening to the radio. Estoy escuchando la radio. She's talking to him. Ella está hablando con él. He's listening to the news. Él está escuchando las noticias. You're reading a book to me. Estás leyendo un libro. Si quedas con alguna duda, nos la puedes hacer saber por medio de los comentarios o escribiéndonos directamente en nuestra página web. Espero que hayas entendido este tema y que haya podido ser útil. Feliz día.